Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primer Sefer de Crónica, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Este capítulo eh, mayormente se basa en esos últimos esfuerzos que hace el rey David para establecer o dejar todo aquello de lo cual él se siente responsable, de lo cual es su anhelo, su deseo, que se cumpla, aunque él sabe que no lo va a poder ver. Él no va a poder ver el levantamiento del Mishkan, de la casa del Todopoderoso, de la cual se le reveló que por más deseo que él tuviese de hacerla, no la iba a hacer él, sino su hijo Shlomo. Y eso es lo que aparece en este capítulo, como el escritor le está narrando que David hizo hasta lo último que estaba en sus manos para que su hijo entendiera lo importante que era cumplir con ese mandato de levantar la casa y lo importante que era que todos aquellos que eran parte de la fuerza militar y entre otros que eran los líderes aceptaran y se sometieran a su hijo Shlomo como lo habían hecho con David. En el último video estuvimos hablando, creo que en la última parte, de la diferencia de lo que era un consejero y un amigo. Que el consejero solamente está ahí y te va a dar un consejo conforme a lo que él cree y piensa que es lo correcto, pero no va a tocar la parte de de ese afecto que tiene hacia ti. Y eso en ocasiones es algo que puede ser contraproducente. Porque si bien a veces la emoción de los sentimientos a veces también traicionan, pero cuando uno está firme y sabe que lo que va a decir es por el bien de la otra persona, pues esa parte de ser amigo, de ser Javer, de ser esa persona cerca, y que estuvimos hablando que la palabra que aparece de amigo aquí no es Javer, sino es Ra, que es como de Roé, de pastor, de ese que te guía, que va mucho más allá de lo que es algo emocional y sentimental. Va en que yo tengo la responsabilidad de vigilarte, no como si fuese tu juez, sino como ese cuidador, como ese cuidador, como ese hombre o esa mujer que está al cuidado de algo. Sabe que eso que tiene a su cuidado, hay una responsabilidad de que cuando venga el dueño a ver aquello de lo cual dejó al cuidado de uno, lo encuentre en una condición óptima, se sienta sumamente agradecido y, ¿verdad? Sentir esa satisfacción de que dejé algo en la mano de alguien responsable. Pues en esta ocasión David va a ser algo parecido con su hijo. No le va a venir con cuentos, no le va a venir con mucho, no, le va a decir
otra vez, ¿verdad? Que ya lo hemos explicado, lo hemos leído, pero aquí se lo va a decir un poco más detallado. Le va a decir primeramente al pueblo y luego a su hijo, le va a decir lo que se le reveló, lo que se les reveló. Entonces, es importante esto porque esto nos va a dar, como dicen, un pie forzado para desarrollar el mensaje, ¿verdad? Principal de lo que quiero transmitir en esta parte de Primera de Crónicas, capítulo 28. Comenzamos con algo sumamente interesante, cómo empieza este capítulo. Vamos a ver cómo lo dice otras versiones, porque en hebreo dice Bekahal. Entonces, si no me equivoco, lo que es la versión que casi todos leemos, ¿verdad? Bueno, yo digo leemos, ¿verdad? Porque también es parte de todas las versiones que tenemos. Pero entendiendo que hay muchas cosas que mejorar, pues utilizamos realmente la que tenemos que utilizar, la de la escritura. Y no es que haya una versión favorita o preferida, no, es que entendiendo el contexto, y por eso es que siempre leemos estos capítulos, ¿verdad? Los leemos en hebreo, esta lectura, para nosotros ir depurando. Entonces, cuando uno va depurando, uno va ya entendiendo, y no importa la versión que uno esté leyendo en el idioma que uno la lee, sabe en dónde puede haber una diferencia. No es que siempre uno la va a acertar. Puede haber una diferencia y ir al contexto y al idioma en el cual se escribió para tener una información más concreta. ¿Y por qué digo que esto es interesante cuando dice Bekahal David et kol Zari Israel Zari ha-Shavatim vezari amal hakot ha-Amishrachim et hamelech vezari ha-Elfim vezari ha-Ameot vezari kol rachot u mekana lamelech u libnei im azorizim veha no gorim veha geburim lekol gabur jail al Israel, al Jerusalén. Dice, la versión se podría, como se traduce directamente del hebreo al español, dice, y reunió, y si lo vemos en la Reina Valera 1960, dice también, dice, inclusive en la Reina Valera veo que está diciendo, reunió David en Jerusalén a todos los principales, pero en hebreo no dice, y reunió en Jerusalén. Aunque dice Jerusalén al final del verso, no dentro de esta oración. Dice, y reunió David a todos los principales de los jefes de Israel, a los jefes de las tribus, a los jefes de las divisiones que servían al rey, y a los capitanes, a los miles, a los capitanes de los cientos, a los jefes de toda la hacienda, que sería siendo lo mismo, los jefes, los zarí, los cabezas, los jefes de cada uno, de la hacienda, de la posesión del rey y de sus hijos,
con los eunucos y los hombres poderosos y todos los valientes de Jail, de valor, ¿verdad? De guerra en Jerusalén. Nosotros, en el contexto en el que vivimos, al estudiar la Escritura, estamos depurando las enseñanzas que de una u otra manera nos enseñaron en algún momento, o que todavía estamos pensando si será verdad o no. Aquí la palabra que aparece es Veyekahal. Kahal, que es lo que después se tradujo como eclesía y después como iglesia. Y esto es una de las cosas que primero nos debería de resaltar a nosotros. A ellos no, a ellos lo tenían ya por sentado. Para ellos no existía esa palabra de eclesía ni de iglesia. Era Kahal, ese grupo de personas que se reunía en un lugar para un propósito específico. That's it. Así que si hay alguien que todavía está pensando en que Israel es una cosa y la iglesia es otra, pues analice bien el contexto de toda la escritura para que vea que eso de Cajal es un grupo de personas que se reunía en un lugar y se podían reunir en una sinagoga. Y esa sinagoga, que después el modelo que se vino a establecer por medio de un imperio y luego se empezó a llamar cristiano, pues comenzaron a imitar el modelo de la sinagoga y obviamente después lo llevaron a otros niveles donde comenzaron a ellos a hacer sus cosas para poner una sede, ¿verdad?, grandísima dentro del imperio en donde dominaban para hacer lo que conocemos hoy en día como esas catedral grandísima que hay en algunos de esos lugares. Pero el concepto de Cajal es el concepto hebraico o hebreo que nos enseña a nosotros que eso es a lo que el Mesías vino a redimir. A su Cajal, a ese grupo de personas, no importando de dónde eran ni de qué raza eran, sino si habían sido redimidos, sellados y estaban dentro del pacto. En el verso 2 dice: Villeken David Hamelech al Reglai Vayomer, y levantándose David, el rey, sobre sus pies, dijo: Óigame, ají, ve a mí. Mira esto como le habla. Óigame, hermanos míos y pueblo mío. Óigame, hermanos míos y pueblo mío. O sea, le está diciendo, ustedes son parte de esto, de lo que yo voy a hablarles. Ustedes que son mis hermanos y son mi pueblo. Ani im levavi levanot beit menuja le Aaron brit yuevehei ve la hadab raglei ha Eloheinu ve ejujonit levanot. Dice, yo tuve en mi corazón, y miren la diferencia, yo tuve en mi corazón levantar o edificar una casa de reposo para el arca del pacto de Yuhebahei y para el estrado de sus pies de nuestro Elohim que había yo preparado para edificar. Eso es lo que había en mi corazón. Ahora, una cosa es lo que había en mi corazón y otra cosa es lo que se me reveló. Ve a Elohim Omerli, pero me dijo Elohim a mí, o sea, me reveló y me dijo:
Lo Havana Beit Leshmi, tú no edificarás una casa para mí. Ki ish milhamot ota be damim, porque tú has sido un hombre de guerra y derramador de sangre. Ve Yivahar Yevahei Elohei Israel vi Mikol Beit Avi perdón Lehiot Lamelech al Israel Leolam Ki Beyehuda Bahar La Agavit U Bebeit Yehuda Bait Avi U Berenivi Avi Vi Radze Leha Malech al Kol Israel. Y le dice, pero Elohim me dijo a mí, no me edificarás una casa a mí, porque tú has sido un hombre de guerra y derramador de sangre. Pero Elohim, Yevahei, eligió de Israel a mí y a toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre, porque de Judá me escogió para ser caudillo, y de la casa de Judá y de la casa de mi padre y de entre mis hermanos, los hijos de mi padre, de mí fue que se agradó para hacerme rey sobre todo Israel. ¿Qué le está diciendo? Una cosa es lo que había en mi corazón, una cosa es lo que tú como hombre quieres hacer y otra cosa es lo que se ha revelado del cielo. Lo que se ha revelado del cielo. Y lo que se reveló del cielo fue que por más deseo que yo tenía, así como por más deseo que tuvo Moshe de pasar el Jordán y llegar a la tierra prometida, se le reveló del cielo que él no iba a pasar, sino Yehoshua. Y aquí, por más que David quería hacer algo, lo que se le reveló fue otra cosa. En su corazón estaba querer hacer algo, pero el Todopoderoso tenía otra cosa. Y esto es lo que está estableciendo David. Le está diciendo a todo el pueblo, mira, esto me lo reveló el cielo. Así que no hay debate. No debería de haber un debate si mi hijo Shlomo es el que va a ser el rey y si ustedes van a ayudarlo o no. Porque esto no me lo reveló carne ni sangre. Esto no fue que me lo dijo Sadoc, esto no me lo dijo Natán, esto no me lo dijo Abiatar. Esto vino de arriba. Obviamente confirmado por ellos. Y sigue diciendo. U Nehol Beni Ki Ravin Ba'anim Natan Li Yovehei Ve Yavehar Beshlomo Beni Lashevet Al Kize Malchot Yovehei Al Yisrael. Y de todos los hijos, porque me ha dado muchos hijos a mí, Yovehei, eligió a Shlomo, mi hijo, para sentarse en el trono del reino de Yevahei Elohim, de Yevahei sobre Israel. Y aquí David establece algo para también disipar todo intento que le pudieran tratar de hacer a Shlomo y que tuviesen como argumento la falta de legitimidad. De poder decir, sí, a ti quien te puso ahí fue tu padre, pero en sí ese puesto no era el tuyo. Ese puesto era para otro de los hijos de David. Que otro de los hijos de David dijera, mi papá lo puso ahí porque fue el consentido, pero en sí yo soy el que por término de herencia legal soy el mayor, soy el de mejor linaje. No, esto fue lo que Elohim me dijo. No hay debate. Todo aquel que se levanta en contra de Shlomo se está levantando en contra de la revelación que se le dio a los profetas y a mí. Y es levantarse contra el Todopoderoso. El verso dice, eligió
eligió a Shlomo, a Salomón, mi hijo, para sentarse en el trono del reino de Yehovah sobre Israel. Vayomer li Shlomo ben Neja, hu Yevana beiti, va'adzorti ki barachti bo li livem, ve'ani eije lo leab. Y dice, y así ha dicho a mí, Shlomo tu hijo, él será el que edificará mi casa y mis atrios, porque a él lo he escogido yo para mí, por hijo, y yo a él seré un padre. O sea, en pocas palabras, yo seré su pastor. Yo lo voy a guiar y yo lo voy a llevar por el camino que debe andar. Yo lo escogí. No fue un capricho ni fue un deseo del corazón. Aquí David, por eso David hace la diferencia dentro de lo que había en su corazón versus lo que se les reveló. Y por eso es importante, porque a veces nosotros cogemos la escritura y comenzamos a interpretarla sin ver el contexto. Y aunque en una parte diga una cosa, preferimos creer en la interpretación de otro texto, aunque contradiga lo primero, con tal de satisfacer lo que hay en nuestro corazón. Verso 7. Vahakinoti et miljoto ad leolam im yehasek laazot misbotei bemishpati keayom azeh. Dice, y estableceré el reino hasta siempre, si se esfuerza para hacer mis mandamientos y mis juicios como en este día. Sumamente interesante, porque ese es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Cuando guardes todos estos mandamientos que yo te he dado, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. En aquellos días haré y renovaré, estableceré el pacto otra vez con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, y pondré mi Torah en su mente y en su corazón para que la obedezcan. Así que ya más nadie tendrá que decir, ven y vayamos a tal lugar para que nos enseñen, porque se les revelará la Torah y los mandamientos. Y obviamente en la Escritura que está establecido cuáles son esos mandamientos para que nosotros nos ejercitemos en ello y comencemos a esforzarnos para cumplirlos y aprender a discernir entre lo que le agrada al Eterno y lo que no le agrada. Dice, Veata le'einai kol Yisrael kahal Yehovah ve'oznai Eloheinu shimru darshu kol misbot Yehovah Eloheihem lema'am tirsho et haaretz ha'atobah ve'hinalchata chatem le'ebenoheim a Jereihem ad olam. Ahora pues, ante los ojos de Israel y de toda la congregación de Yehovah y oídos de nuestro Elohim, guarden esta ciudad todos los mandamientos de Yehovah, nuestro Elohim, para que poseas la tierra buena y la dejes a sus hijos después de ustedes para siempre. Esto se lo dijo David a quienes, a todo su pueblo, a todos sus hermanos, a todos esos líderes, para que ellos
fueran los que se encargaran de ejecutar eso en los lugares en donde ellos estaban ejerciendo sus funciones. Pero ahora se dirige a Shlomo y le dice, Beata Shlomo vení, da et Elohei Avija, ve'avadohu ve'lev shalom u benefesh hafesak ki kol levavot doresh yevehei vechol yetzer Yetzer Mehavash. Estoy turbado hoy. Mahashavot Mibem Im Tarshanu Yematsu Leh Im Taazvanu Yeenio Getaja Lead. Le dice, y tú, hijo mío Shlomo, conoce al Elohim de tu padre. O sea, una cosa es, tú sabes que él es mi Elohim, Shlomo. Otra cosa es que tú conozcas al Elohim de tu padre. Sírvele con un corazón completo, no dividido, no 75-25, no, completo y con toda tu alma. Dispuesta, porque todos los corazones son escudriñados por Yuhewahei, y todo intento de los pensamientos él entiende. Si tú buscas, se dejará hallar de ti. Pero si tú dejas de buscarlo, lo abandonas, él se alejará para siempre. Ra'a ata ki yevehei bahar beja levanot beit le mikadesh. Mira que ahora Yevehei te ha elegido para que edifiques casa para su santuario, para sus cosas santas. Hasad veazah, esfuérzate y hazlas. Vayaten David le Shlomo benei et Tarbit Beha'alahem ve'ad ve'eit ve'eninechi ve'alitei ve'ahaderech o Heder en sus habitaciones, le dice, y le dio David a Shlomo su hijo el plano y los pórticos y sus casas y sus recámaras y todos los aposentos altos y sus habitaciones, Ha'afimeim Ubeit Ha'kaferet, y los interiores de la casa el propiciatorio, y el plano y todo lo que tenía en el espíritu o con la intención con él para los atrios de la casa de Yuhei-Bahei, y para todas las recámaras alrededor, y para todos los tesoros de la casa del Elohim, y para los tesoros de las casas santificadas. Y aquí nos vamos a detener un momento antes de culminar con los otros versos. Y es a lo que yo quiero mayormente transmitir. Basado en este capítulo, en donde vemos que David se dirige primero al pueblo y le establece el por qué él no fue el que comenzó a hacer la obra. Y no la comenzó a hacer no por perezoso, no por que se arrepintió de una cosa, no, sino porque se les reveló. Se les reveló. Y al revelársele algo, es decir, hay un argumento
mayor, mayor. Para lo que yo les voy a decir a ustedes, entiendan el por qué. Entiendan el por qué yo le digo las cosas. Y esto me llevó a mí a, a traer este pensamiento sobre por qué nosotros no nos sometemos a la revelación del Todopoderoso y preferimos divagar y debatir sobre las tradiciones, sobre las interpretaciones, sobre la elocuencia de las personas. Y sí es bueno y ha sido de edificación a todo ser humano que hemos peregrinado por este caminar de la vida, que haya alguien que nos haya expresado su conocimiento sobre la escritura y que haya sido de edificación a nuestra vida. Pero cuando hay algo que contradice lo que está establecido, ahí esa persona debe de saber que su trabajo principal es esforzarse, es ser valiente y dejarse llevar por lo que ha estado o lo que fue revelado en la escritura. Lo que nosotros vemos aquí es un padre diciéndole a su hijo, te voy a dejar aquí en el trono. Tienes una encomienda grande. Estos son los planos que se me revelaron a mí y tú los vas a ejecutar al pie de la letra. No te dejes llevar porque si fulanito o perencejo te diga, no, mejor hacémoslo de esta manera. David te dio eso, pero eso fue lo que había en el corazón de David, pero nosotros sabemos que eso no fue un mandato divino, así que nosotros podemos hacerlo como a nosotros nos parezca, según lo que está establecido en la tradición de esta comunidad o de este lugar, o mira cómo lo hicieron en tal lugar, o que venga alguno de estos tiques profeta de Jerusalén o de cualquier lugar de Israel a querer tratar de guiarte por un camino que no es el de los mandamientos, ni es el de lo que se te ha dado como revelación. Y esto es sumamente importante, porque cuando nosotros vamos a lo que es la carta que Shaul le escribió a los de Galacia, que se conoce como la carta a los Gálatas, es algo parecido. Bueno, obviamente, contexto totalmente diferente, pero sacando la enseñanza, es algo parecido. Es Pablo diciéndole, y lo voy a resumir, obviamente, voy a resumir lo que aparece en el libro de Gálatas, que es una carta sumamente controversial dentro de la apologética de los protestantes para ellos negar lo que se ha venido revelando. Y es Pablo diciéndole a estos de Galacia, miren, lo que se nos ha revelado, perdón, lo que se nos ha revelado a nosotros vino del cielo, vino del Espíritu de Santidad. Así que no te dejes mover por ninguna tradición de hombre. No te dejes mover por ningún pensamiento interpretativo aunque utilicen la escritura. Y por eso Shaul dice, si aún yo les hablo de un evangelio diferente al que ya está establecido, no me crean y ténganme como anatema. Yo puedo dar una sugerencia y es la sugerencia que yo trato de hacer en cada uno de mis estudios de la escritura. Y es, mira, no
no tienes que repasarlo, pero si te sirve de algo, repásalo, léelo antes de comenzar cualquier, obviamente si ya te lo sabes de memoria, pues ya te lo sabes de memoria, pero si no, léelo antes de cualquier estudio bíblico que tú quieras estudiar, antes de cualquier interpretación que quieras sacar, antes de poner palabras en la boca de cualquiera de los apóstoles, léase Mateo capítulo 5 como hasta el 7, creo que es 7, 8. En donde termina el Mesías diciendo, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Cualquiera que oye estas palabras y las obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque nosotros, por intuición, por ignorancia y otros por desconocimiento, que no es lo mismo, ignorar y desconocer. Una cosa es que tú ignores algo, que no lo sepas, y otra cosa es que tú lo sepas y lo quieras desconocer, por querer conocer, por querer afirmar otra cosa. O sea, leo que en una parte dice, los mandamientos no pasarán, aunque la tierra y el cielo pasen, mis mandamientos no pasarán. Por eso digo, repase primero. ¿Por qué? Porque la roca, el fundamento de toda enseñanza, no puede contradecir lo que estableció el Rey, el Maestro, el Salvador. Y sus discípulos, como Pablo, Pedro, Jacob, Santiago, Juan, ninguno de ellos ni por la mente le pasaba, solamente a nosotros los que hemos venido a coger una traducción del hebreo al griego, del griego al alemán, al inglés, al latín y luego acá a nuestros idiomas. eh, entonces, queremos nosotros leer algo basado en alguien que tradujo algo con un pensamiento ya preconcebido, que han manipulado algunas palabras y otras las han puesto con totalmente desconocimiento o ignorancia. Y nosotros, como se nos han metido ese chip de decir, la palabra del Todopoderoso es santa y no le podemos añadir ni quitar, así que no podemos, ¿cómo se podría decir? No podemos dudar ni por un segundo que lo que dice la Reina Valera, desde la primera letra hasta la última, es palabra de Dios. Así se nos ha metido ese chip. Y lamentablemente, cuando leemos todas esas contradicciones, en donde en una ocasión el Mesías dice, porque no pasará ni una yod ni una tilde de la Torá, y en otra leemos a Pablo diciendo algo sobre la ley, decimos, ve, que Pablo dijo, entonces decimos que lo que Pablo dijo es verdad, y cuando tú lees lo que dice Mesías, y lo que dice Mesías es verdad, porque obviamente no podemos decir que lo que Mesías dijo que es mentira, porque si decimos que Mesías dijo una mentira, pues todo lo demás es mentira. Pues no, lo que dijo el Mesías es verdad. Eso de Mateo es verdad. Decimos amén, pero también decimos amén a la interpretación de alguien que nos dice que Saúl dice que a él se le enseñó que ya no había que guardar la Torá, que estaba abolida, En resumen del Sefer, libro de Galacia, es Saúl diciendo, mira, yo creo que nada más leyendo el primer verso del capítulo 1, entendemos todo, porque todo lo que Saúl escribió a los Gálatas es para que todos ellos entendieran por qué él escribió
el verso 1 del capítulo 1, que comienza diciendo, Shaul, apóstol, enviado, no de hombres, ni por hombres, sino por el Mesías Yeshua y por el Elohim, el Padre, que lo levantó de entre los muertos. Ese es el resumen de toda la carta. Porque ahí Shaul lo que está estableciendo es, miren, no se dejen llevar ni por los apóstoles, no se dejen llevar por nadie, solo por lo que está escrito y por lo que se nos ha revelado. Y por eso Shaul comienza diciendo eso, porque Shaul va a escribir que él confrontó a quién, a un apóstol. A un apóstol que tal vez para la mente o para el pensamiento de muchos de ellos pudieran decir, pero ¿cómo tú vas a enfrentar a Kefa, a Pedro, a aquel, ¿verdad? Que fue el hombre que andó con el Mesías? Pues Shaul dice, pues si aún Kefa, o aún, no dijo ese Kefa, pero dice, pues si aún yo mismo, mira, vamos a poner aún más allá, si aún yo mismo le hablo un evangelio diferente que sea de mí, ¿cuál es el evangelio? Shaul lo dice en una de las cartas, este es el misterio que se nos ha revelado, que ahora judíos y gentiles tienen entrada por el mismo Espíritu. Que ahora la salvación ha llegado a todos, que no hay excepción de personas, que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni escita, ni esclavo, ni libre, que todos somos uno en el Mesías. Así que no te vengan a tratar de esclavizar con mandamientos de hombre, no con la Torah, con mandamientos de hombre que para ellos, por eso digo que nosotros a veces comenzamos a leer un libro con todo el desconocimiento, incluyéndome a mí, y sacamos nuestra interpretación. No entendemos lo que es la halajá, no entendíamos lo que era la halajá, no entendíamos lo que eran las obras de la ley, los takanot, no entendíamos lo que eran las tradiciones de los hombres, no entendíamos lo que era el Brit Milá. Entonces Shaul lo que está diciendo es, no me interesa, ninguno de ellos me trajo algo nuevo. Yo no recibí nada de esto, ninguno de ellos. Todo lo que yo he recibido y les he enseñado ha sido por revelación del Mesías Yeshua. E inclusive, para Pablo ser un poquito más diplomático y lo reconoce dentro de la carta, dice, inclusive para que ustedes entiendan, esto que yo les estoy diciendo fue trazado por la línea no solamente del cielo, sino aún de ellos mismos, que cuando se las enseñé y se las revelé y les dije, este es el evangelio que se me ha revelado, me dieron la mano como diciendo, aprobado, es verdad. Esto fue lo mismo que el Mesías nos enseñó a nosotros. Solamente no descuide a los necesitados y a los pobres. Pablo está diciendo en Gálatas, mira, señores, el Brit Milá no te va a justificar. Que eso es algo que hicieron tradición de hombre. Nunca aparece el pacto de la circuncisión. La circuncisión no te justifica. Mire, acuérdense, Pedro cuando llegó a un sitio donde habían todos gentiles, vio como el espíritu de santidad se derramó sobre ellos y fue la señal de la justificación, y ninguno de ellos se había circuncidado ni sabía nada de lo que tenían que hacer, como las tradiciones, que para ellos todo era Torah, las tradiciones de los hombres. Así como es que ahora ustedes van a decir que hay que guardar todo lo que digan los supuestos rabinos, fariseos, porque contra los fariseos es que está aquí Pablo diciendo, ¿cómo estos fariseos van a venir ahora disimulando que son creyentes en el Mesías y a decirte a ti que para tú ser justificado tienes que andar conforme a lo que
ellos han establecido para que tú hagas la conversión. Y que si no la haces, seguirás siendo un espectador más y no has completado tu justificación. Como ustedes comenzaron bien y han acabado. Cualquiera que enseñe, cualquiera que enseñe que la justificación viene por medio de las obras, sea la Torá, sea la circuncisión, sea cualquier obra humana, está predicando otro evangelio. Cualquiera que te diga a ti, tú tienes que hacer X cosa para poder ser justificado, quiero que sepas que estás predicando otro evangelio. Y ese es el engaño que muchas personas han tomado porque se las enseñó así. Inclusive yo lo utilizaba en un momento que se nos había enseñado de manera directa o indirecta para negar lo obvio. Ay, ustedes se quieren justificar por las obras. Cuando aquí en Gálatas no está hablando de la Torá, ni está hablando de que la justificación viene por la Torá. Eso lo sabemos todo. Y por más que uno lo dice, por más que uno lo explica, por más que uno lo vive, es como decir, es que esta es la única manera en la cual yo me salvo de no reconocer lo obvio. Porque hasta el ejemplo más claro, más sencillo, adulterio. Adulterio, que es conocido como un pecado de muerte, ¿verdad? Aquel que adultere es un pecado de muerte. Pues usted le pregunta a cualquier protestante, aún a los católicos, oye, ¿por qué tú no adulteras? Todos te van a decir, yo no adultero porque eso no es correcto, eso no es bíblico y yo sigo los mandamientos de la Biblia. Y como yo tengo temor y quiero y sé que eso es beneficioso para mí, el no adulterar, porque me libra de muchas consecuencias humanas y también del juicio divino, pues adulterio está catalogado por la Biblia como un pecado de muerte. O sea, un pecado capital. No estamos diciendo que no hay arrepentimiento para una persona que haya caído en adulterio, solo que bíblicamente era un pecado de juicio. Ahora, si le preguntamos eso a cualquier protestante, te va a decir que sí. Entonces, si uno le dice a ese protestante, entonces tú me estás diciendo a mí que tú no estás adulterando para ser salvo. Así que tú te quieres justificar y quieres salvarte por medio de las obras. No, 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 no. Yo sé que sí, que eso a mí no me va a salvar. El yo abstenerme de un pecado no me salva. Me salva solamente los méritos de aquel que me salvó. Pues eso es lo que ellos están tratando de utilizar de manera siligiosa, que se le llama, y manipuladora para tergiversar y querer cambiar las cosas. Porque lo de ellos es obvio, ¿no? Yo no robo porque tú no robas, porque es pecado robar. Pues tú te quieres salvar por las obras de la ley porque tú no estás robando. No, 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 no. Yo no robo porque yo sé que es incorrecto y yo sé lo que es correcto. Y correcto es ser honesto. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación solamente viene del cielo. Y el Mesías fue el que vino del cielo para justificarnos. Entonces, ¿por qué si tú entiendes eso, que es el ABC? ¿Por qué entonces utilizas como manipulación y como para negar lo que es obvio y comienzas a señalar a otros y decir, tú te quieres salvar por no querer comer de las comidas que bíblicamente te dice que no debes de comer? ¿Por qué te quieres salvar por las obras? No, es que correctamente, bíblicamente, dice, no comerás esto. Ah, no, tú te quieres salvar, te crees que el sábado, que el Shabbat te va a guardar. No, 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 no.
el Shabbat no me guarda. Es que yo sé que bíblicamente eso es parte de la santificación del creyente y por eso lo observamos. Por eso lo vivimos. Pero obviamente, aquel que no quiere creer, no va a creer. Por más ejemplos básicos que uno le ponga. Porque bueno es alabar al Todopoderoso. ¿Y qué es alabar al Todopoderoso? Contar de sus grandes obras y prodigios y vivirlas en su vida. Y el tesoro más grande que nos ha dado el Todopoderoso, después del Mesías, que es el que nos justifica, es su instrucción para que conozcamos cuál es su carácter y qué es lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. Porque de otra manera no sabíamos cómo agradarle a Él si Él nos los enseña. Y eso es lo que Pablo está estableciendo. Está diciendo, ningún humano te va a enseñar a ti cómo tú ser justificado, porque no hay manera humana en la cual tú puedes ser justificado, si no es por la emuná de que creas firmemente que ese Yeshua es el Mesías, el Hijo de Elohim, y que por sus méritos tú fuiste justificado y reconciliado con aquel al cual estabas condenado de muerte, y Él te ha librado de la muerte, no solamente física, sino también espiritual, y ahora puedes entrar en el Olam Abba, en el mundo venidero. Y es interesante porque Pablo aquí le está hablando, y aquí vamos a tocar un tema un poco más cercano a los que están un poco en el ambiente mesiánico. Porque Shaul aquí le está hablando a fariseos que estaban creyendo en el Mesías y que eran los que estaban introduciendo las obras de las tradiciones de los hombres dentro del judaísmo de esa época, del fariseísmo, y tratando de presionar y cohesionar a los creyentes en el Mesías para esclavizarlos, como dice Shaul, a un yugo de esclavitud y que confiaran en una marca que se iban a hacer al circuncidarse para que ellos dijeran, ahora sí, porque ya hice una obra y estoy en el Brit Milá. Y así hay muchos hoy en día en donde siguen presionando a muchos creyentes en el Mesías. Creyentes en el Mesías, dicen ellos, y dicen, tienes que circuncidarte, si no, no puedes participar de las sacramentos, consagraciones que hacemos en nuestra Keilah. Tienes que dejar de ser gentil. Tienes que ahora andar conforme a lo que nos dijeron los ancestros. Hacer ciertas oraciones como ellos nos las enseñaron. A, a dar los 3 pasitos para atrás. A cuando te levantes. A recitar esto. Todo un protocolo que de una u otra manera los llevan a confiar más en que, oh, mira qué santo soy. Mira, yo estoy haciendo las cosas como nos mandan la escritura, no como los gentiles. Nada de eso es un mandamiento. Nada de eso. Y el hacer confiar a las personas en que eso es lo que nos va a justificar, también es predicar otro evangelio. Por eso Shaul dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia en el Mesías. Para ustedes entonces estar siguiendo ahora un evangelio diferente, un evangelio mezclado con el judaísmo. Y por eso a aquellos protestantes creyentes y a aquellos judaizantes mesiánicos se les dice de manera directa aquí, claramente, no quebranten el mandamiento de Elohim por sus tradiciones. No lo hagan. No sigan esto. Porque esto no los va a llevar a nada bueno. A nada
bueno. Y por eso Shaul dice, yo fui enviado no por hombre ni por hombre, para que nadie diga, yo fui tu maestro y yo fui el que te enseñé y tú ahora estás enseñando algo que no fue lo que... No, no, esto me lo reveló el Mesías. Y fui donde Shaul, fui donde Pedro, fui donde Jacob y todos me dijeron, es verdad, es verdad. Por eso después Kefa dice en una de sus cartas, las cuales Shaul habla, las cuales son muy, a veces difíciles de comprender, los cuales muchos de los indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Por qué? Porque ningún apóstol, ni Pablo, ni Pedro, ni Jacob podían enseñar algo diferente, ni con mucho menos contradictorio a lo que el Mesías enseñó. Y Yeshua enseñó que la Torá iba a estar ahí. Yeshua enseñó que Él es el pacto, que ahora vino a poner su Torá en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo obedezcamos. Como dice, creo que una parte, no sé si me equivoco, en Romano, porque cerca de ti está esta palabra, en tu mente y en tu corazón, para que la obedezcas. Para que no diga, ay, está muy lejos de mí, ¿quién me la traerá? No, no, no. Y esto es lo que David le está diciendo a su hijo. Guarda los mandamientos y sus juicios como en este día de hoy. Guárdalos, los mandamientos y los juicios del Todopoderoso. Eres un niño, hay mucho, como decimos en nuestro país, hay mucho zorro, mucho gavilán que pueden cogerte y manipularte para que sigas unos mandamientos diferentes a los cuales yo te estoy ordenando. Pero yo tengo en mi corazón ser esto. Y aunque sé que no voy a estar físicamente para poder monitorear y decirte y cuidarte, sepa que aquel que te escogió, no te escogió por ningún conocimiento ni sabiduría que tú pudieras tener, ni por ninguna tradición que tú estás observando, ni tan siquiera porque tú eres mi hijo, porque muchos hijos me ha dado Él. Solo porque a Él le plació escogerte a ti y decirte, yo te trataré como a un hijo y yo seré para ti como a un padre. Lo que sigue en los próximos versos es todo el oro, la plata que David dice que le dejó a Shlomo. ¿Y para qué? En el verso 20 le dice, Vayomer David le Shlomo, Benu Hasak Beemet, Beaza al Tir'a, Veal Tahak, Ki Yuevehei Elohei Elohei Imeja, Lo Yirfeja Velo Yaazveja Ad Lakaalot Kol Me'elahad Abodet Beit Yuevehei. Con esto vamos a terminar este capítulo. Porque le dice David a Shlomo, hijo mío, esfuérzate. Hagan como si nos lo estuviese diciendo a nosotros. Esfuérzate y ten ánimo y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque yo, Elohim, mi Elohim, contigo estará. No te fallará, ni te abandonará hasta que acabe toda la obra del servicio de la casa de Elohim. Por eso decimos, ¿no es el mismo lenguaje? Shaul dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la completará hasta la venida de Mesías. No temas, Él no te va a fallar, no te va a abandonar hasta que acabe
toda su obra. Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Guardar sus mandamientos, no dejarnos llevar, como dice Shaul. Busquemos discernir entre lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Para qué? Para que no seamos llevados de todo viento de doctrina. Para que no terminemos o no comencemos por la gracia y terminar confiando en las obras de nuestra ley. Las obras de nuestra mente, de nuestras tradiciones. No, porque es que nosotros somos los sabios. Sabios no. Nosotros lo que somos instrumentos del Todopoderoso y lo que conocemos es lo que Él nos ha enseñado hasta el día de hoy. Creo que hay una frase que dice dentro de los supuestos sabios, pero que a veces dicen cosas con lógica. No te jactes por el mucho conocimiento que tengas o por la mucha Torah que hayas estudiado, porque para eso fuiste creado. Fuiste creado para obedecer, para estudiar, para aprender y para hacer. Así que no te jactes cuando haga algo, que eso es lo mismo que Mesías dijo. Tú eres un siervo. Cuando termines toda la obra, solamente di gracias porque hice todo lo que se me ha ordenado. No te jactes como que tú fuiste el que hiciste la gran cosa. Mucha gente por desconocimiento comienza a sacar conclusiones. Piensan que el fariseísmo era un solo fariseísmo y que el judaísmo era un solo judaísmo. Había muchos judaísmos, muchos. Es como decir hoy en día muchas denominaciones. Así hay hoy en día y para el tiempo del Mesías también las había. Muchos tipos de fariseos. Había los helénicos, estaban los celotas, estaban los esenios, estaban los fariseos de la parte de Shaul, dice que fue instruido, estaba la otra parte, los de Gilel, estaban los de Shammai. Es como que hoy en día venga uno de la denominación X y diga, yo soy de tal denominación. En la mente de la mayoría de la gente va a deducir que todo lo que conoce y entiende de esa denominación es lo que tú eres. Entonces, cuando hable sobre algún protestante o algún creyente, no está hablando en todo general, sino que se está refiriendo al cual él tiene un detalle, un problema o algo. Pero para eso tú tienes que saber todo el contexto. No puedes sacar las palabras de su labio e interpretarlas basado en lo que tú piensas y crees que está pasando. Y eso es lo que pasa con Gálatas. Que Shaul está hablando específicamente por un problema que hay sobre la cohesión que quieren hacerle a todos esos hermanos creyentes en el Mesías, que fueron y le explicaron a Shaul, mira, está pasando esto. Y para eso, Hechos capítulo 15, está pasando esto, y Shaul les habla y le escribe esa carta diciendo ojalá se mutilen. No se está refiriendo ahí ni a los esenios, ni se está refiriendo a los de allá, herodianos, no, a esos que se estaban introduciendo y creían en el Mesías Yeshua, pero tenían todavía en su mente que era imposible para la mente de ellos diferenciar entre lo que era la Torá de la Mikra, escrita, adjudicada a Moshe, y las tradiciones que se le habían enseñado como si fuese también Torá, introducida por sus ancianos. Y por eso el Mesías les dice, ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim, de la Torá de la Mikra, por la Torá Shevialpé, la Torá oral escrita por sus ancestros, como traducción y que ustedes la han elevado totalmente en contradictorio. Y eso es lo que está pasando hoy mucho, y estaba pasando mucho y seguirá pasando lamentablemente mucho dentro de los creyentes que dicen ser creyentes en el Mesías, pero dicen, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tus mandamientos son mi delicia. Hasta que tú le dices, ¿y por qué no lo guardas? No, porque eso es caer de la gracia. O cae de la gracia o es una delicia. O está puesta en tu mente y en tu corazón
o solamente los que te enseñaron a ti y estás dejándote llevar por tus tradiciones denominacionales, como estos fariseos, dejándose llevar por sus tradiciones farisaicas de la rama en la cual ellos pertenecían. Por eso es importante uno ser roé, pastor, hermano, amigo de uno mismo y no engañarse a uno mismo ni tratar de engañar a otros. Decirle la verdad. ¿Tú quieres seguir ese camino? Yo no estoy hablando de justificación ni de salvación, no. Sigue por ese camino, el juez algún día te dirá a ti qué va a hacer. Solo yo te puedo decir que lo que estás haciendo no es bíblico, no es correcto. Ahora, cuando tú me dices, no, robar es malo, pues ahí estamos de acuerdo. Estás haciendo algo bíblico. No, porque orar al Señor y reconocer que Él es el único Dios, ahí estamos de acuerdo. Ahí tenemos igual pensamiento. Pero en lo que contradiga a lo bíblico, te lo tengo que decir. Porque para eso es que nos ha llamado el Todopoderoso. Para que nosotros obedezcamos su palabra, guardemos su mandamiento y si tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas a que salgan de su error, hacerlo. Así como muchas personas nos han ayudado a nosotros a salir de los errores y horrores que hemos cometido y que tal vez todavía nos sigue faltando salir. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.